Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. BTR Negocios y su nueva central telefónica virtual presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado de esta mañana. Él es el Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA. Don Elmer, ¿cómo está usted? Fernando, acá estamos muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por lo último. Yo lo dije ayer en este programa, casi en un marco un poquitito así medio sarcástico, pero pregunté en un panel cuánto era la última vez que habían visto que la Fiscalía Nacional Económica saliera personalmente con una disposición a informar sobre una investigación propia, y la verdad es que no me acordaba mucho. Pero el hecho es que sale esta investigación de la Fiscalía Nacional Económica donde recomiendan una reforma muy, muy seria al mercado de los medicamentos y agrega que hay una forma de fidelización de médicos que abarca hasta $200 millones en justamente promover un contacto entre los laboratorios y los médicos para que de alguna manera los médicos terminen recitando determinados medicamentos. Esto, ¿qué tan frecuente ocurre, qué tan encarnado está en la relación entre laboratorios y médicos, don Elmer? Fernando, mira, bueno, efectivamente, como tú dices, este informe de la Fiscalía Nacional Económica ha realmente tomado una foto muy exacta de la situación que hay a nivel del país respecto a esta política de medicamentos, donde efectivamente en su informe no solamente, ¿no es cierto?, habla de forma clara respecto a la industria, sino que también habla respecto, por ejemplo, a lo que ocurre en el ISP, donde efectivamente también es una situación bastante compleja y difícil. Habla también, ¿no es cierto?, de la propia Senabas, que es la que hace ¿no es cierto?, la compra para el mercado estatal, y finalmente también el canal de distribución en las cadenas, de tal manera que este análisis realmente es muy claro, y por lo tanto nosotros consideramos que es muy claro y oportuno, porque efectivamente hoy, ¿no es cierto?, con la demanda, ¿no es cierto?, ciudadana que está exigiendo que de una vez por todas se terminen las promesas y se cumplan realmente las necesidades que requiere la población. Por cierto que hoy día es el momento de avanzar en ese sentido. Ahora, cuando realmente se habla, ¿no es cierto?, de los temas que son más sensacionalistas, como el tema de los $200 millones, por ejemplo, en lo que es el tema de la promoción médica, yo quiero decir muy claramente que en realidad, afortunadamente, este informe permite al día 20 de diciembre hacer las consultas, ¿no es cierto?, al fiscal para aclarar y abrir algunas cifras, porque en realidad si nosotros vamos desmenuzando, ¿no es cierto?, el monto de esta situación, por ejemplo, por dar simplemente un primer análisis, hay que considerar que en este monto está contemplado, por ejemplo, la publicidad. La publicidad en televisión, los comerciales son carísimos, usted debe entender que todos estos publicidad que se hace de los medicamentos OTC solamente porque son los que no requieren prescripción médica, para que la gente lo entienda, es por decir como el Tapsin. Sí. Obviamente una campaña de Tapsin en televisión con los comerciales son de monto altísimo. Además, no está contemplado, o no sabemos realmente si está contemplado, lo que pagan los laboratorios para poder estar presentes en la exhibición en los mostradores de la farmacia, porque la farmacia, las cadenas de farmacia, ¿no es cierto?, el criterio retail exige el pago del metro lineal por la exhibición de los productos, y eso también es un monto altísimo. Y finalmente no sabemos si también incorpora dentro de este análisis lo que corresponde a los sueldos, ¿no es cierto?, de este caso los visitadores médicos, que hablamos de sobre 6.000 funcionarios. Ahora, si bien el monto igual es alto por la primera mirada, y respecto al tema de los visitadores médicos, yo le quiero recordar que este tema, ¿no es cierto?, del trabajo que puede hacer un visitador médico con el cuerpo médico, ya está absolutamente regulado en la Ley de Fármacos 1, que regula absolutamente la función, labor o incentivo que puede recibir un médico por parte de la industria. Está absolutamente sancionado. Y esto ya estamos hablando del año 2014. A la fecha, la mayoría, la totalidad de los laboratorios están cumpliendo con estas normas. Ya
lo que realmente era un mal uso quizá o un abuso en ese sentido de lo que se denuncia, esas son prácticas que están absolutamente terminadas. Hay un cambio radical en este sistema y nosotros como asociación que representamos los laboratorios locales, que somos los que producimos los medicamentos genéricos, que son los más económicos en Latinoamérica, el valor nuestro es de $1,17 promedio versus $4,47, que es lo que vale a nivel de promedio en Latinoamérica. Entonces, nuestro laboratorio, por cierto, está cumpliendo las normas y las restricciones en ese sentido, y porque tenemos además un código de ética y de compliance que efectivamente invitamos a la autoridad que cuando tenga, ¿no es cierto?, un acto de irregularidad de estas características, lo denuncie. A ver, porque vamos a ser los primeros en apoyarlo. Estamos conversando con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, Elmer Torres. Mire, Elmer, quizás muchas personas han tenido la experiencia que a uno le ha tocado de comprar un medicamento que ha sido prescrito para él o ella acá en Chile y comprarlo en otro país. A mí me tocó hacerlo en Barcelona, en España, y cuando uno se da cuenta que lo que aquí cuesta 41.000 pesos, allá cuesta 3.500, la verdad es que uno dificulta, después de que se pasa la rabia, por cierto, dificulta tratar de entender cómo se puede producir esa diferencia de precios tan grande. No es una cosa que tenga que ver con el mercado, no es una cosa que tenga que ver con importaciones o con aranceles. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, ustedes que trabajan en los laboratorios chilenos y con los bioequivalentes, cuál es la razón para que algo que tiene un precio comercial de 42.000 pesos pueda ser encontrado en 6.000 pesos en otra parte? Mira, Fernando, efectivamente, lo que tú mencionas, el ejemplo que tú mencionas, curiosamente me pasó a mí, porque yo precisamente también en Barcelona compré un medicamento que se llama X4, de un laboratorio internacional, que aquí me vale 10 veces lo que me costó allá. Y la explicación es muy sencilla. Nosotros consideramos que todos estos laboratorios internacionales que tienen patente y en consecuencia que tienen protección, y que una vez que vence la patente nosotros recién podemos producir los medicamentos más económicos, acá en Chile hay un abuso, y un abuso que se debe terminar. Nosotros no podemos aceptar, ¿no es cierto?, que haya esa cantidad de diferencia entre lo que cobran en un país como en España y lo que cobran acá en Chile o en Brasil o en Perú. Hemos propuesto concretamente que aquellos productos de patente carísimos, que en Chile los precios son excesivos, se genere un observatorio de precios para que se regule, ¿no es cierto?, el monto de comercialización en nuestro país. No puede ser posible que haya ese abuso. Aquí hay que terminar con esa manipulación que se hace y definitivamente, ¿no es cierto?, el precio de esos productos debe tener a lo menos un precio competitivo en nuestro mercado para así que el Estado pueda comprar en forma mucho más eficiente y esto transmitirlo al público para que pague un precio razonable de acuerdo al mercado internacional y no que se genere estas tremendas diferencias que perjudican, por cierto, a la salud de nuestra población. Y ahora, además, perdón, Elmer, Elmer, perdón, pero aquí se dan dos casos que tienen gravedades ascendentes a mi modo de ver. Una es la que usted está señalando, que los que son titulares de las patentes y todo lo demás ponen un precio abusivo. Pero hay otra cosa que pasa también. En los precios de los medicamentos de los otros laboratorios que pueden ser más o menos equivalentes de esos productos, también están en el rango más o menos del mismo precio alto. O sea, aquí tiene que haber, a mi modo de ver, una suerte, no digo que de colusión directamente, pero sí de mirar que los precios de alguna manera de dos productos que tengan la posibilidad de afectar que tengan el mismo efecto, no difieren mucho a nivel de farmacia en sus precios. Sin embargo, los bioequivalentes que hay o los productos que se pueden encontrar en otras partes sí son muy diferentes unos de otros. Bueno, mira, el tema también pasa obviamente por el canal de distribución en nuestro país, porque también ahí hay una tarea que cumplir, que mejorar, porque efectivamente en nuestro país
como ustedes bien conocen, hay un fenómeno que no ocurre en ningún país en Latinoamérica. Chile es el único país que tiene la distribución en manos de 3 cadenas de farmacia que tienen casi el 90% del mercado. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esa manipulación o esa, diría yo, abuso de posición dominante? Porque no solamente ellos tienen el manejo de la distribución, sino que además están integrados verticalmente con laboratorios propios, con marcas propias, que finalmente lo que ocurre que se termina la libre competencia en el mostrador porque el producto que se promueve en dicha cadena es el producto de la casa. En consecuencia, en ese sentido nosotros también estamos diciendo que la autoridad tiene que también regular esa situación, que no se puede permitir, por ejemplo, que una cadena de farmacia sea propietaria de registro sanitario, porque al tener la propiedad del registro sanitario de un medicamento, él puede producir o mandar a producir el medicamento a la China, a la India, o en un tercerista, ¿no es cierto?, un maquilador, para que tener sus propios productos y definitivamente poner el precio que le parezca dentro de sus cadenas. Entonces, en ese sentido yo creo que falta mucho todavía que ordenar, y la propuesta que estamos haciendo en este caso a la autoridad es que de una vez por todas se termine este tema de la integración vertical y realmente se ordene para que ojalá a través de FONASA, ¿no es cierto?, se pueda licitar los laboratorios al sistema público y a no solamente al sistema público, sino que también a todas las farmacias del país, especialmente a las independientes, las populares, para que realmente se ordene, ¿no es cierto?, y sea mucho más parejo la comercialización de los medicamentos en un lugar, porque no es posible que en una cadena de farmacia, ¿no es cierto?, un producto A valga 10.000 pesos y usted va a una farmacia popular o independiente y vale 3.000. Entonces, sí, ese es un tema que hay que también regular para que se termine estos abusos. Y la fórmula, por ejemplo, que generó acuerdo entre algunos senadores y el Ejecutivo como parte de esta nueva plataforma en términos de medicamentos de comprar directamente a Senabasa a través de una plataforma digital, por ejemplo, sí, ¿es algo que permite descomprimir este monopolio? Mire, lo que pasa, Fernando, que yo entiendo que hoy día los políticos, ¿no es cierto?, y el gobierno están tratando de hacer todas las medidas que se pueda para tratar de calmar los ánimos y satisfacer las necesidades de la población. Pero también creo que no es bueno perder el norte. O sea, nosotros cuando hablamos de los medicamentos, estamos hablando de un bien esencial, de un producto que realmente debe ser tratado como tal, no de un producto más de consumo. Porque si nos ponemos en una plataforma digital, ¿no es cierto?, hacer los pedidos a través del sistema y mandar a comprar, por decirle, una atorvastatina, una persona electrónicamente de allá, no sé, de Quilicura, de San Bernardo, la pregunta que yo me hago, ¿quién va a ir a entregarle a su domicilio ese estuche con ese producto, ¿no es cierto?, en forma eficiente? Primero. Segundo, ¿quién va a garantizar que el sistema, ¿no es cierto?, del transporte, de seguridad, de las garantías que debe tener un medicamento se cumpla? Porque el medicamento, como dije, está absolutamente regulado en todas partes del mundo. Debe cumplir con una serie de estándares, ¿no es cierto?, y de seguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien puede ser una medida novedosa, una medida atractiva, hay que aterrizar este proyecto y decir, bueno, ¿quién va a hacer la distribución? ¿Dónde se van a almacenar los productos? ¿Cómo se va a hacer la entrega? ¿Se va a recibir? ¿Se va a controlar la receta que se exige hoy día en la farmacia, por ejemplo? Porque usted va a comprar un medicamento en una farmacia que está con prescripción, no la despachan el medicamento si no tiene la receta, porque obviamente es una condición que se exige la autoridad a la farmacia. De tal manera, o al mismo las importaciones que pueden importar directamente el medicamento de otro país, ¿de acuerdo? Pero ¿y qué pasa con todas las regulaciones que hoy se imponen en el país, no solamente a la farmacia, sino que también a la industria farmacéutica? Entonces ahí se produce realmente una situación un poco, diría yo, confusa. Ojalá que en el debate que se va llevando más adelante, estos términos se vayan aclarando bien para lograr hacer una política de medicamento que sea con mucho más mirada a futuro y que realmente resuelva definitivamente, ¿no es cierto?, el tema de los medicamentos en Chile, que hasta ahora, por lo que yo veo, yo soy químico farmacéutico de profesión, llevo más de 40 años en todo el tema de la industria farmacéutica, los medicamentos, la farmacia, etcétera, y por lo tanto me preocupa que en Chile, hasta la fecha, se trate el medicamento como un producto más de consumo.
Aquí lo único que interesa es bajar el precio, sacar los medicamentos a los supermercados, sacar el farmacéutico de la farmacia para que bajen los precios. Son medidas que realmente me preocupan, porque aquí lo que queremos es garantizar la salud a la población y ofrecer realmente medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Estamos conversando con Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. Elmer, déjeme hacerle una pregunta. Cuando un visitador médico, ¿cómo es el circuito? Un visitador médico visita a un doctor, le propone o le recomienda y le pasa unas muestras del producto que representa, el médico emite una receta, esa receta llega a la farmacia la retiene. Una vez que la farmacia la retiene, esa receta, ¿la conoce el laboratorio del cual forma parte el visitador médico que finalmente promovió ese medicamento al doctor? En pocas palabras, ¿saben los laboratorios lo que exactamente está promoviendo en términos de medicamentos el médico a través del circuito de la receta médica? Mire, qué bueno que me haga esta pregunta, porque yo creo que también se ha especulado mucho con todas estas cosas y realmente un poco se ha satanizado la labor de los visitadores médicos, lo cual me parece absolutamente injusta, porque primero que nada yo quiero decirle que los visitadores médicos es una actividad o profesión, como se quiera llamar, que no está solamente acá en nuestro país, está en todo el mundo. Y la labor del visitador médico es informar, ¿no es cierto?, al cuerpo médico cuando se incorpora un nuevo producto, con una nueva formulación, con condiciones distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese visitador médico no solamente representa el laboratorio X, sino que también la mayoría de los laboratorios tienen visitadores médicos que presentan todas las alternativas de producto. Quien decide la prescripción del medicamento es el médico de acuerdo a su experiencia, entonces clínica. No puede interpretarse que los médicos están comprados, porque eso realmente es hablar muy mal del cuerpo médico, cosa que nosotros rechazamos de plano. Y por lo demás, yo quiero explicar que todo este tema del control, regulación, etcétera, de lo que fue la relación que tiene la industria o los laboratorios con el cuerpo médico, ya fue absolutamente regulado primero en la Ley de Fármacos 1, el 2014, donde dice claramente y específicamente que la industria puede entregar ningún tipo de incentivo al cuerpo médico. Y desde esa fecha y un poco antes también, la industria, por lo menos de nuestros asociados locales, ha cumplido plenamente esa indicación. Tenemos un código de ética que se cumple, y invito, ¿no es cierto?, a las autoridades o a las personas que conozcan casos de coima, de comisiones, etcétera, lo que se quiera hablar, que lo denuncie, porque vamos a ser los primeros en esperar una sanción, porque realmente en este tema esto ya absolutamente está ordenado y sancionado, y yo creo que estamos todos conscientes que esto es un tema de un criterio que se usaba hace muchos años, pero que realmente excedía toda la ética, y por lo tanto eso ya se ordenó y se aclaró. Y espero que en adelante esto realmente vuelva en sus cauces normales y que estos profesionales puedan seguir haciendo esta labor, porque de qué otra manera el médico se va a informar cuando resulta que aparece un producto nuevo, cuando resulta que hay un medicamento, por ejemplo, que generó un problema y que hay que retirarlo del mercado. Esa labor, digamos, de información, de farmacovigilancia que hay que hacer con los medicamentos para mantener, ¿no es cierto?, el producto como corresponde, en los lugares que corresponde, esa labor obviamente que es necesaria. Entonces, en ese sentido nosotros consideramos que se está un poco siendo demasiado crítico y duro con esta labor que por lo demás para nosotros consideramos muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en que la expectativa es bastante dura, pero hay ciertas cosas que uno está acostumbrado de alguna manera a ver y que eran una parte de la normalidad, y eso efectivamente se puede estar cambiando a través de una serie de medidas específicas, pero yo me recuerdo todavía médicos que a familiares no los podían atender porque estaban en una convención en Cancún que era financiada y con pasaje gratis y hotel gratis por parte del laboratorio. Y eso era un estándar, digamos. Entonces, por eso le pregunto yo si es que el laboratorio tiene la posibilidad de saber si es que el médico está recetando su
producto o no. En la farmacia. No, mire, en este caso, ese tema de la farmacia, digamos, el control, porque hace años atrás también, ¿no es cierto?, había, la farmacia vendían el servicio de las prescripciones que ellos recibían, digamos. Pero eso está prohibido también. Eso ya no puede en la farmacia entregar información a la industria, y ni menos de los pacientes. Así que es un tema que sencillamente hoy día la industria no puede saber exactamente qué pasa en cada farmacia. Es un tema absolutamente que está, digamos, sancionado por esto y finalmente lo que sí hay, porque entiendo que eso sí existe, es la información estadística en unidades totales que entregan las farmacias a IQVIA, que es una institución internacional que audita todos los mercados farmacéuticos en el mundo y que acá en Chile también recibe la información para hablar, por ejemplo, de las unidades que se facturaron en el país, los tipos de patologías que han ido en tendencia de crecimiento o en la baja, etcétera. Son miradas globales, pero no son análisis específicos. Estamos conversando con Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA. Elmer, finalmente, ¿cuáles son las materias que inciden en el precio de un medicamento en Chile para que llegue al monto que llegan respecto de los países, de los otros países en América Latina o en Europa que hemos estado conversando? ¿Cuáles son los factores que inciden? Usted habló de algunas cosas que eran abusivas, cuando hay integración vertical entre laboratorio y farmacia, por ejemplo, exacto, o el monopolio de 3 farmacias de cerca del 90%. ¿Esos son básicamente las razones o hay de alguna manera una suerte de control sobre los productos alternativos que eventualmente pudieran hacer amagar esto? Por ejemplo, lo que hizo el alcalde Jadwe en Recoleta a través de las farmacias populares y que después se replicó en otras partes, abarató los farmacéuticos usando a Cenabast como un poder comprador general. Hoy día entiendo que incluso se va a poder traer directamente desde el extranjero comprándolos por internet, sin pasar por los médicos de las ISAPRES incluso. ¿Qué tanto todo eso puede permitir alivianar el precio de los medicamentos? Desde nuestro punto de vista como asociación, nosotros consideramos que son 3 los elementos que realmente nuestro país debiera aplicar para de una vez por todas, digamos, tener una situación, ¿no es cierto?, de una política de medicamentos que esté no solamente en Chile, sino que además se hace en la mayoría de los países del OCDE, por ejemplo. Lo primero, naturalmente, ¿no es cierto?, es regular el canal de distribución. Yo creo que eso es lo primero que debe, de alguna manera, regularse y fiscalizarse. Eso, para ponerlo fácil, el canal de distribución... Las cadenas de farmacia. Las cadenas de farmacia. Las cadenas de farmacia. O sea, ¿hacer que haya más competencia o qué? Obvio, mejorar la libre competencia, ¿no es cierto?, a la farmacia en general, y no seguir permitiendo el abuso de una posición dominante, ¿no es cierto?, que distorsionan finalmente los precios del mercado. Y en los otros países esto está absolutamente regulado. Por ejemplo, una farmacia, en el caso de Canadá, incluso llegaron a los tribunales de la Corte Suprema, que en notario. Efectivamente, una cadena de farmacia tenía en Canadá marcas propias, con registros propios, y la Corte le dijo, señores, ustedes no pueden tener propiedad de registro sanitario. En Uruguay, por ejemplo, se dice claramente que una cadena de farmacia no puede tener marcas propias ni laboratorios propios, no puede tener más de 15 locales. Bueno, todo eso es regular el canal de distribución. Yo creo que eso es lo primero que este país tiene que ordenar. Lo segundo, tener una mayor cobertura en los seguros, ¿no es cierto?, que el Estado se meta la mano al bolsillo y pueda realmente financiar seguros, no solamente en la ISAPRES, sino que también en FONASA, de tal manera que para la gente cada día no tenga que meterse la mano al bolsillo para recibir estos medicamentos en los consultorios. Y eso también es una medida que el Estado ya debe de una vez por todas ceder. Y lo último es sencillamente regular la compra de los medicamentos, digamos, únicos de patente, que en Chile obviamente los precios son excesivos y que en la mayoría de los países del OCDE el Estado negocia los precios para el sistema público y privado, de tal manera que no haya ese abuso monopólico de una molécula que solamente la tiene un laboratorio y que viene al país cobra lo que quiere. Esas serían las tres medidas que yo creo que serían de fácil aplicación. Y la última, sí, si realmente el gobierno lo quiere considerar, es un IVA diferenciado. En muchos países de Latinoamérica los medicamentos no pagan IVA,
o pagan un IVA diferenciado. De esa manera también habría un ahorro directo e inmediato, ¿no es cierto?, para el costo del medicamento para la población. ¿Y cuál es la razón, Elmer, para que sea tan frecuente que cuando uno pide el genérico del medicamento, muchas farmacias no lo tengan? Porque, bueno, las farmacias son libres de comprar los medicamentos de acuerdo a su nicho, por ejemplo. Le doy una cifra que está, por lo menos, en el informe de la Fiscalía. Por ejemplo, en los medicamentos en Chile, en las cadenas de farmacias, si hablamos del número de diferentes de medicamentos, en la cadena de farmacias manejan del orden de los 3.500 medicamentos diferentes. Si usted va a la farmacia popular o la independiente, cuando mucho tienen 450, 500 productos. Entonces hay un mundo de diferencia entre el surtido que puede tener una farmacia independiente o popular versus lo que es la cadena, que tiene una tremenda espalda, que maneja la posición dominante en la distribución, en todo. Entonces, obviamente que ahí se genera una tremenda diferencia. Contradictoriamente y a pesar de todo, usted se lleva la sorpresa que los valores que usted compra de los productos que tiene en las farmacias populares o independientes son mucho más económicos que los que tienen esos mismos productos en las cadenas de farmacia. Entonces, por eso que nosotros hablamos de controlar los canales de distribución para ordenarlo. ¿Y no debiera haber algo así como un set de medicamentos que tienen que ver con las enfermedades más recurrentes, con las cosas más importantes, que tenga obligación de tener los genéricos en todas las farmacias, no independientemente de si es que el surtido que tienen en el stock total es mucho más alto? Sí, efectivamente existe el petitorio mínimo que se llama del formulario nacional, que las farmacias lo deben tener, y estamos hablando del orden de los 300 medicamentos, pero es insuficiente. Yo creo que ese petitorio mínimo que definió el Estado hace muchos años atrás, ya debiera actualizarlo y ampliarlo, para que así, de esa manera, exigir a todas las farmacias que tengan exactamente dichos medicamentos para que no se produzca lo que usted acaba de mencionar. Sí, ahora convengamos también que el incentivo de la farmacia es bastante bajo para recomendar ese genérico si es que simultáneamente tiene un medicamento de mucho más alto precio producido por un laboratorio que está integrado, digamos, y por lo tanto, si es que no hay una sanción o no hay un costo para la farmacia que no tenga disponible ese medicamento alternativo, o no se aplique, entonces, bueno, los incentivos están todos para que uno salga pagando 3 veces más. Así es, Fernando. Usted tiene toda la razón. Y por eso que esperamos que todas estas medidas apunten a solucionar de una vez por todas esta política de medicamentos en el país. Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Combinación Clave. Fernando, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario